Bueno, mis hermanos, pues muy gozoso, muy contento de poder llevar a cabo este servicio el día de hoy, un servicio mixto. No sé si en lo que respecta al presente y futuro de la iglesia, pues este tipo de recursos tenga que volverse una constante, ¿no? Entre quienes están presencialmente congregándose y quienes están a distancia congregándose. Entonces, pues, bueno, pues agradecidos con el Señor por este momento, agradecidos por poder reunirnos en el nombre del Señor, por poder escuchar su palabra esta mañana. Y bueno, pues como título del sermón de hoy, para quienes están tomando apuntes o desean hacerlo, es el Dios grande que el hombre no quiere conocer. El Dios grande que el hombre no quiere conocer. Quiero empezar con un pasaje que está en el Salmo 14:1. Tal vez un pasaje muy conocido. Vamos a mirar varios pasajes del día de hoy. Entonces, ojalá para que estemos ahí muy prestos en buscar en las escrituras. Salmo 14, 1. Dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Vamos a orar. Amado Señor, agradecemos por tu palabra este día. Agradecemos porque tienes muchas cosas que enseñarnos y queremos disponer nuestros oídos, disponer nuestro corazón para lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo y permítenos, Padre Santo, poder como iglesia ser movilizados por lo que tú quieres, Señor, que hagamos y digamos en este mundo. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Palabras de David de hace muchos siglos, estamos hablando de hace más de 3000 años que fueron proferidas estas palabras. Y cuando uno lee estas palabras de David de hace casi 3000 años, uno se da cuenta que cobran mucha vigencia en nuestra actualidad. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y definitivamente estamos en una época donde las circunstancias se han dado para que esta premisa como que cada vez esté más de moda. Muchos que aseveran que no hay Dios. A partir del siglo XIX, en el mundo se empezaron a dar unos cambios de manera mucho más acelerada. A lo largo de la historia siempre han habido cambios, siempre. Pero sí es claro que en los últimos tiempos estos cambios han sido mucho más acelerados, ¿sí? Mucho más dinámicos. Lo vemos en la tecnología. Compramos un celular, gomeleamos con el celular, pero a la vuelta de 6 meses el celular ya es obsoleto y toca cambiarlo, ¿no? Es lo que la sociedad de consumo nos vende, ¿no? Ya es obsoleto, no sirve para nada y hay que cambiarlo. Y pues en la realidad de la sociedad humana, estos cambios se van dando. Y el siglo XIX y el siglo XX fueron siglos en donde estos cambios fueron mucho más precipitados. Llegó la revolución industrial dinamizó mucho más los tiempos, ¿sí? Las cosas se hacen mucho más rápido, en mayor cantidad, hay un desarrollo tecnológico sin precedente, la ciencia se dispara a partir del siglo XIX. Venimos de una corriente de más atrás en donde trata de cuestionarse todo, donde ya no simplemente se cree en la superstición, sino que lo que yo creo debo tener elementos para creer, para aceptar aquello que yo creo. Entonces, fueron tiempos muy dinámicos.
Dios. Todo requiere una explicación desde la ciencia. Y lo que no pueda tener una explicación desde la ciencia tiene que ser rechazado. La idea de Dios, si bien es cierto, viene desde la época de David, empieza a plantearse, y mucho más atrás, la idea de que Dios no existe es una idea que empieza a cobrar mucho más fuerza a partir de estos años. Todo debe tener una explicación natural. Y lo que no tenga una explicación natural, seguramente no existe. Seguramente hay que rechazar. Entonces, esa es la realidad en la cual viene la sociedad occidental, el mundo en general, a partir de ese momento. Aparece Charles Darwin con la teoría del origen de las especies como una posible explicación a todo lo que vemos. Si todo lo que vemos es producto, seguramente, pues si Dios no existe, si Dios es una invención humana, pues esto es producto de un proceso evolutivo de mucho tiempo. Y entonces la teoría del origen de las especies de Darwin empieza a cobrar mucha fuerza, tanta fuerza que hoy en la mayoría de textos académicos se da por hecho que la evolución es lo que es una realidad. Sí. No existe otra explicación. Bueno, Dios es una invención humana. Ese es como el gran paradigma que la sociedad supuestamente intelectual se plantea. Y ahí radica la diferencia entre cualquier libro convencional que nosotros leemos, ¿sí? En donde se exalta cada vez más la grandeza del hombre, se pone al hombre como la cima de todo, la cima, la cúspide de la evolución, y empieza a tener mucha objeción un libro como estos, porque resulta que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro que se distingue de los otros en el hecho de que no habla muy bien del hombre. Porque es muy curioso que en la medida en que la idea de Dios va botándose a la basura, al mismo tiempo esa premisa de que el hombre es el centro de todo cobra más fuerza. Y entonces estamos en una época humanística completamente, en donde el hombre es el centro de todo. Y por eso es que un libro de estos termina aparentemente, entre comillas, siendo obsoleto para muchos. Porque resulta que este libro no deja bien parado al hombre, sino que al contrario, exalta aquello que el hombre rechaza, que es a Dios. ¿Qué es el ser humano? De acuerdo a lo que enseña este libro. Es el libro que ha generado tantos odios y tantas suspicacias. Me gustaría que fuéramos al Salmo 144. Salmo 144, versículo 3 y 4. Dice, oh Señor, ¿qué son los seres humanos para que te fijes en ellos? Los simples mortales para que te preocupes por ellos. Pues son como un suspiro. Sus días son como una sombra pasajera. ¿Qué son los seres humanos para que te fijes en ellos? Podemos mirar a lo largo de las escrituras que hay muchos pasajes que hablan de la naturaleza misma del ser humano, la condición del ser humano, que es una condición que va en contravía de lo que esta sociedad intelectual afirma. Se habla en nuestra sociedad contemporánea que el ser humano es autónomo,
que el ser humano es libre, que el ser humano es igual, que el ser humano tiene unos derechos que cada vez parecen desbordarse más porque resulta que ha adquirido tantos derechos que sus mismos derechos empiezan a perjudicar los derechos de otros y empieza a generarse una situación muy compleja en donde no quedamos los seres humanos muy bien parados. Y un pasaje como estos en el Salmo, el salmista desnuda lo que es la realidad misma del hombre. ¿Qué son los seres humanos para que te fijes en ellos? Que somos simples mortales. Pone en realidad lo que somos los seres humanos. Somos frágiles, somos vulnerables. Y nos damos cuenta cómo los mismos cambios que nosotros hemos producido en las últimas décadas, como el calentamiento global y demás, ponen en evidencia nuestra vulnerabilidad. Somos frágiles. Se habla ya de daños irreparables que hay en nuestro mundo. Nosotros mismos estamos yendo al abismo, pero por otro lado se nos dice que somos gran cosa. ¿Qué gran cosa podemos ser cuando nosotros mismos estamos siendo responsables de nuestra propia autodestrucción? Vamos ahora a Romanos 3. Vamos a leer del 10 al 19. Como dicen las escrituras, no hay justo ni aun uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. ¿A quién le gusta que le digan inútil? Creo que a nadie, ¿no es cierto? Aquí la Biblia, este libro que tanta polémica ha causado, le está diciendo al ser humano que el ser humano es inútil. No hay justo, pero no hay uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el olor que sale de una tumba abierta. Qué palabras tan fuertes, ¿no? No sé si alguno ha tenido una situación de esas. De pronto lo más cercano que hemos estado es pasar cerca a una criatura en descomposición, ¿no? El olor a mortecino, ¿no? ¿Qué tan agradable es el olor a mortecino? Es una cosa nauseabunda, ¿no? Estábamos pasando hace unos días, estábamos pasando por un terreno y era clarísimo el olor. Empezó a oler feo y los niños nunca habían experimentado lo que era el olor a mortecino. Entonces, Josué, que tiene un olor de sabueso, Josué, y empezó a oler y dijo, uy, qué olor tan horrible, ¿qué es eso? Yo le decía, es un animal que se murió y se está descomponiendo. Obviamente él con su curiosidad, ay, yo quiero ir a ver dónde está. Dije, no, mejor que no veas eso porque en la medida que te acercas el olor es peor, es horrible. Sí, es una cosa que hasta escribirla es complicado. Bueno, está diciendo que lo que hablan los seres humanos es tan repugnante como ese tipo de olores. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresura a matar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar la paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Este libro, mis hermanos, que por tantos años hemos leído, dice que hay un Dios
que es un Dios perfecto, que es un Dios sublime. Pero por otro lado, pone en evidencia lo que es el hombre. Dice que el ser humano es corrupto, que el ser humano no es justo, que cuando habla su boca repugna, que está lleno de mentiras, de maldición. Una pregunta, ¿será que estas palabras atacan al ego del ser humano? Bastante. Estas palabras no gustan. Y desde los inicios de la modernidad, cuando el humanismo empieza a desarrollarse, esta concepción filosófica del humanismo empieza a desarrollarse, pues palabras como estas no gustaban para nada. Palabras como estas que incluso eran supuestamente dichas por alguien que nunca hemos visto, pues, ¿cómo hacer caso a estas cosas? Y por ello, poco a poco, empezaron a aparecer más críticos. Y empezó a haber rechazo. Decía Voltaire, uno de los grandes filósofos de la modernidad, él decía, en unos años, este libro, estoy parafraseando, este libro será simplemente un recuerdo y ya nadie se acordará de él. Lo dijo el gran Voltaire. Curiosamente, 100 años después de haber dicho estas palabras, su casa era un sitio de impresión de Biblias allí en Francia. Es de las cosas que sorprende mucho, ¿no? De cómo el hombre pretende ir por un camino, pero Dios quiere encauzarlo. Dice el necio en su corazón, Dios no existe. La palabra de Dios está diciendo, Dios sí existe. Y además pone en evidencia lo incapaz, lo malo, lo impotente, lo injusto, lo inentendido, que es lo miserable, lo irreverente, que es el ser humano. Hermanos, somos malos, somos perversos. Miren lo que ha hecho la sociedad humana. Y creo que cuando ustedes prenden noticias o leen el periódico, lo que vemos son noticias tristes. Hablamos de violaciones, de niños violados, asesinados, guerras, un poco de cosas que uno le duele que se presenten esas cosas, pero se presentan. ¿Y por qué se presentan? Porque los seres humanos somos así, somos perversos. El hombre es pecador, mis hermanos. Y esa es la realidad que el hombre quiere esconder. Porque desde el momento en que yo creo en un Dios, tengo que ser consciente que debo rendirle cuentas a ese Dios. Por eso es mucho más sencillo, aparentemente, no creer en Dios. Vamos a Romanos capítulo 1, unas hojitas ahí atrás. Y crea el hombre o no crea, le guste o no le guste, Dios va a tomarle cuentas. Él va a tener que rendirle cuentas a Dios. Versículo 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Vaya, si Dios claramente existe, no debe estar nada contento con esta realidad que estamos viviendo en este momento. Porque lo que vemos es injusticia y tiene mucho sentido, ¿no? Porque cuando leemos en las escrituras que el príncipe de este mundo es Satanás, entendemos por qué estamos así.
Por eso es que a veces se torna tan irónico poner nuestras esperanzas en que esto vaya a cambiar. Porque la realidad es que esto no va a cambiar. La realidad es que esto va a seguir desmejorando. Y sociedades que anteriormente eran mucho más tranquilas, pues vemos hoy que los índices de violencia han ido acentuándose. Entonces, hay una realidad, y es que la ira de Dios está sobre este mundo que cada día está más perverso. Versículo 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. O sea, no tienen excusa. Dios se ha revelado a la humanidad. No puede aparecer nadie diciendo, es que yo no sabía, es que yo no conocía. No. Dios ha hecho conocer esa verdad de sí mismo. Y ya vamos a mirar cómo lo ha hecho. Versículo 20. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que hizo Dios. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Qué pasaje tan claro, ¿no? No hay excusa. Entonces, imagínense ustedes a los círculos más intelectuales, más académicos, debatiendo, discutiendo, bueno, ¿dónde viene todo esto? ¿Cuál es el origen de todas estas cosas? Y aquí está la respuesta. Sencillo. Dios se ha dado a conocer a través de su creación. Y uno de los principios fundamentales de la ciencia es el principio de la causalidad, el principio de causa y efecto. No hay círculo intelectual que no reconozca el principio de la causalidad como uno fundamental para entender el porqué de las cosas. Si vemos un universo como este, pues lo más sensato, hablando en términos intelectuales, es entender que esto es el resultado de algo, que esto es la consecuencia de una causa principal. Ah, bueno, la causa pues es el Big Bang. Dirían algunos, pues la gran explosión. Pero bueno, ¿qué causó el Big Bang? Supongamos que fue cierto, ¿qué lo pudo haber causado? Entonces tendríamos que irnos a una seguidilla de causas para tratar de entender el origen de todo. Para tratar de entender que finalmente algo incausado causó pues, lo material. Es evidente que lo inmaterial llevó a causar la materia misma. Y aquí es cuando Dios aparece en escena. O sea, no podemos tratar de explicar la existencia de Dios a partir de la materia, porque es imposible. La ciencia puede seguirse matando, tratando de encontrar respuestas, pero es que la ciencia estudia leyes naturales. Y Dios, si Dios existe, lo más lógico es pensar que Dios está fuera de la naturaleza. Es sobrenatural. Entonces, por eso es que a la ciencia le cuesta tanto entender eso. Porque nuestro Dios es sobrenatural. El principio de la causalidad, mis hermanos. Si esto es el resultado de algo, pues debe ser mucho más grande que aquello que lo creo, ¿no? Si no podemos entender esto, ¿cómo podemos entender a quién lo creó? Mauro, que se mueve tanto en el campo de la construcción. Cuando uno ve un edificio, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? O sea, que eso apareció de la nada. Uno ve un diseño bien tremendo, espectacular, y dice, oiga, ¿quién fue el diseñador?
¿Quién lo construyó? Es lo primero que uno piensa. Uno no piensa que fue un producto de una explosión que se armó el edificio y quedó con esos acabados tan bonitos y todo. Es absurdo pensar. Y aquí, esto parece una discusión de niños, pero es una discusión de niños en la que la ciencia se ha ido desviando. Bueno, digo la ciencia en general, sectores de la ciencia, porque también sabemos de que hay hermanos en la fe que desde el campo de la ciencia tratan de mostrar lo sencillo que es entender esto, pero que los científicos se han vuelto locos, muchos de ellos, de tratar de comprenderlo. Qué hermoso pensar, mis hermanos, que si estamos en un mundo tan hermoso, sacando al ser humano y su pecado, pero mirando el mundo, la creación, la complejidad del universo, pensar en que quien hizo eso es mucho más grande. Sigamos. Ah, termino con la parte del versículo 20. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. No hay excusa, mis hermanos. Versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Será que eso es lo que pasa ahora? Estamos leyendo un versículo de hace más de 2000 años. Y es un versículo que tiene total vigencia actualmente. En lugar de, es decir, conocieron a Dios, tenían cómo conocer a Dios, pero no quisieron. O sea, no les dio la gana, en términos coloquiales. ¿Por qué? Porque el orgullo del ser humano no puede aceptar que hay un ser supremo al que hay que rendirle cuentas algún día. Y entonces este cuento que yo hago con mi vida lo que me dé la gana, pues empieza a caerse de su propia idea. Porque pues yo lo puedo hacer. Tenemos libre albedrío. Dios es tan perfecto que no nos creó como máquinas. Porque algunos dicen, bueno, pues tan fácil, pues Dios hubiera, ¿para qué permitió que Adán iba a pecar? O sea, eso o sea, no tiene sentido que haya un Dios así. Si sabía que iba a pegar todo el mundo, pues ¿para qué permitió que Adán y Eva lo hicieran? Bueno, Dios pudo haber creado máquinas, pero ¿cómo pudiéramos haber aprendido a amar a Dios si fuéramos máquinas? Dios fue tan perfecto en su creación que nos hizo con libre albedrío. O sea, para que nosotros decidiéramos o amarle o rechazarle. Y pues lamentablemente el ser humano se fue por la otra vía. Pero si no hubiera sido por esa otra vía, ¿cómo mostrarle el amor y la gracia? No habría sido posible eso. Entonces aquí empezamos a entender dentro de esta complejidad que Dios es un Dios perfecto. Y no podía hacer las cosas diferentes. Tenían que ser así, porque Él tenía un plan para la humanidad. Entonces, en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Estamos en medio de un mundo de confusión. A mí me dolía. Bueno, ya en ese momento no estoy atendiendo estudiantes, pero en la universidad y en el colegio, cuando conversaba con estudiantes, me daba un dolor profundo de ver la confusión en la que estaban. O sea, trataban de creer en tantas cosas que cogían de aquí un poquito, cogían de acá otro poquito y se hacían una sopa que era una cosa completamente absurda, en donde ellos mismos no encontraban paz. No había un sentido en la vida de ellos. Y me dolía pensar que esa es la nueva generación de jóvenes. Que cada vez los cristianos somos más minoría. Que la tendencia en el mundo es a, no sé si Dios existe o no existe, no me importa. O sea, tengo otros asuntos más importantes que atender que dedicarme a pensar y si Dios existe o no existe. Pero asimismo estar en una soledad inmensa. Y uno conversa con ellos y se da cuenta de la soledad en la que están los jóvenes.
porque si a eso se le suma hogares disfuncionales donde el papá y la mamá no están por ningún lado, donde han crecido en la calle solos y demás, eso genera mucha desesperanza. Y eso lo hace a uno ser muy escéptico, también muy realista de la situación. O sea, ¿qué será este mundo cuando estos jóvenes tengan 30, 40 años? O sea, vamos de mal en peor. Eso es una realidad, hermanos. Por eso es que tenemos que preparar a nuestros hijos que están pequeños o jóvenes para enfrentar ese mundo en 20, 30, 40 años. Si el Señor no ha venido antes por su iglesia. Pero prepararlos desde ya, porque si no lo hacemos desde ya, ellos van a estar en un mundo realmente donde la desorientación, la desubicación, la multiplicidad de creencias los va, si no tienen convicciones fuertes, los puede terminar absorbiendo completamente. Digamos, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Vuelvo a decir, parece una discusión de niños, pero es el debate actual. Entonces, quité a Dios de la ecuación y resulta que creo en cualquier otra cosa, la evolución, que es lo más pseudocientífico que puede haber. Y lo conversábamos hace unos días con algunos hermanos, o sea, creer que somos producto de la evolución es una cosa que no tiene ninguna explicación. De hecho, el mismo Charles Darwin, en su libro de la teoría del origen de las especies, él reconoce en el libro, al final, que su teoría carece de peso. O sea, el mismo Darwin lo reconoce, pero de ahí para adelante todo el mundo se considera darwinista porque cree en la evolución. Bueno, si la evolución es cierta, ¿por qué nunca apareció el eslabón perdido? ¿Por qué no hemos encontrado la mitad mico y la mitad, no sé, reptil, llamémoslo así? O sea, siempre hemos encontrado reptiles o mamíferos o aves o peces. Sí. Si la evolución fuera cierta, seguramente habría evidencia de ello, pero no hemos encontrado ni una sola evidencia de esas cosas. En lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y reptiles. Bueno, esa situación también ocurrió, por ejemplo, con nuestras comunidades indígenas. Ustedes saben que cuando los conquistadores llegaron a América, las comunidades indígenas adoraban al sol, a la luna, al leopardo, al jaguar, al caimán, en la India, las vacas. Pero eso es culpa de Dios. Porque muchas veces aparece el debate, ¿no? ¿Por qué culpa tenían los indígenas? ¿Qué pasó con los indígenas antes de que llegara el cristianismo, por ejemplo? Entonces se fueron para el infierno por culpa de Dios. O sea, Dios fue el responsable de que ellos no creyeran, de que no les fuera revelado la verdad. No, es culpa de Dios. Después del pecado de Adán y Eva, del ser humano, empieza a labrar su propio destino. Y es como una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo, va creciendo, va creciendo y termina en situaciones como esas. Comunidades que por generaciones habían dejado de escuchar el nombre de Dios y habían rendido culto al caimán, al jaguar, al cóndor, pero no es culpa de Dios, es culpa del ser humano. Versículo 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaba en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Y esa degradación la vemos. Yo tuve en la universidad una pareja de estudiantes, eran esposos. Es que ya ni sé cómo explicarlo. Él había sido ella en el pasado
y ella había sido él en el pasado, era pareja. Y era una cosa que definitivamente yo no lograba entender. Y en algún momento estuvimos compartiendo, debatiendo, y tuve la oportunidad de predicarles el evangelio, pero era una cosa completamente difícil, difícil. Ya si ustedes imaginarán esa escena. Ella era él en el pasado y él era ella, y ay, había un hijo, pero no era de los dos, porque, bueno, había sido, yo no sé de dónde salió ese hijo, pero fue una cosa que de verdad a uno le dolía y le partía el corazón ver a dónde ha llegado la sociedad humana, donde todo es válido, todo es permitido. Y usted vio la polémica que causó en los Olímpicos ahorita, ¿no? Con esta atleta que era transexual y quería competir en los Olímpicos y que empezó el debate. Bueno, pues tiene derecho, sí tiene derecho, pero ¿cómo así que? Y el tema de la desigualdad, porque pues, es decir, una situación muy, muy difícil, ¿no? Que para nosotros es muy clara. O sea, cuando las cosas no se hacen como Dios quiere, se genera este caos, o sea, este caos que es después difícil de desenmarañar. Porque es que en las cosas más simples de la vida, ese problema es que se convierte en un problema gravísimo. Y este tema de la ideología de género y todo eso que hoy se acepta como, es que es bueno, o sea, es el libre desarrollo de la personalidad, es inclusión, es amor, es el respeto, pero eso es una bomba de tiempo que ni la misma sociedad sabe cómo resolver, porque no lo van a resolver, porque cuando se va en contravía al orden natural, no puede haber un orden. Y yo no sé qué vamos a terminar viendo en unos pocos años. Pero pues ustedes ya han escuchado temas como la zoofilia, la pederastia, que cada vez como que se empieza dentro de esta comunidad LGTBI, ABCDFG, bueno, y demás letras, ya se empieza a aceptar la idea de que si yo me enamoro de un menor de edad, pues no es tan malo porque pues yo lo voy a cuidar. Y ya por ese lado se empieza a filtrar lo que por muchos años la sociedad general ha condenado, pero que al parecer van a terminar aceptando en poco tiempo, ¿no? Porque pues si es el libre desarrollo de mi personalidad, yo le voy a dar amor y pues el menor de edad lo consiente y está de acuerdo, pues qué malo tiene. Sí, entonces empezamos a caer en una situación muy compleja, pero eso es culpa de Dios. Es que, hermanos, una sociedad sin Dios es esto. El caos es el resultado de la ausencia de Dios en el mundo. Y estamos en una sociedad completamente caótica. Sigamos. Versículo 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, porque es mentira. Pero nos hacen llamar, pero nos tildan de homófobos, ¿no? Es que y nos empiezan a juzgar, ¿no? Y nos empiezan a señalar. O sea, se habla de libertad de pensamiento, pero no respetan nuestro pensamiento, que es el pensamiento del Señor. O sea, se exige que debemos respetar, ¿sí?, a ellos, a la comunidad, pero no respetan nuestra posición. Nos obligan a aceptarlo. Y seguramente en poco tiempo, mis hermanos, a empezar a haber persecución por ello. O sea, no se les haga raro que en poco tiempo ya, como está ocurriendo en Estados Unidos, que la cuna de la libertad, la cuna de las misiones protestantes en el mundo, ya están cerrando iglesias, están condenando pastores por no presidir matrimonios entre parejas del mismo sexo, donde te están empezando a pedir tus sermones, y si tu sermón tiene elementos como los que estoy diciendo, sí. No sé si me estén espiando en este momento y estén escuchando la predicación, pero a eso están llevando a la iglesia, a silenciarla, a presionarla, que no es nada diferente a lo que ha pasado en la iglesia a lo largo de la historia de la humanidad. En el primer siglo era la persecución romana, donde se nos perseguía por otras razones, pero había persecución. O sea, no nos debe asustar esto, mis hermanos. La realidad de la iglesia siempre ha sido la realidad de un mundo corrupto.
Antes se le llamó Roma, después se le llamó, no sé, la Inquisición de la Edad Media, las guerras mundiales, o pandemia, o estas ideologías de género. Es decir, siempre la iglesia va a estar expuesta a situaciones de estas. Eso no nos debe asustar. Por eso es que el Señor, antes de convertirnos, dice pilas. Antes de seguir a Cristo, miren lo que se está metiendo. O sea, piense muy bien. Eso no es que, ay, voy a alabar a Dios y qué feliz ser cristiano, pues cantando himnos. Pues ser cristiano cantando himnos es muy chévere, ¿no? Participar de la comunión, como lo estamos haciendo, lo hemos venido haciendo de una u otra forma, es muy chévere. Pero ser cristiano en situaciones complejas, uy, es lo que nos pone a pensarlo muy bien, ¿no? Y a saber en qué nos hemos metido realmente. Versículo 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. ¿Quieres una buena descripción de lo que es esa sociedad actual? Es el versículo 28. Es la mejor descripción de nuestra sociedad actual. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Qué pasaje tan crudo, Romanos capítulo 1. De pronto, si no lo tenías en el radar, mi hermano, es un muy buen pasaje también para compartir el evangelio. Porque creo que cualquier persona puede entender el caos en el que está este mundo. Que trata de enmendar ese caos, garantizando libertad, libertades, derechos, 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 y aceptando todas estas políticas que estamos mencionando, pero que a la postre no solucionan absolutamente nada, al contrario, acentúan el caos en el cual estamos. Pues bueno, aquí se ha hecho una descripción de lo que es el ser humano, de lo que es el hombre sin Dios. ¿Y por qué genera tanto odio este libro? Qué curioso, ¿no? Ha sido de los textos más odiados en la historia, pero ha sido el libro más impreso a lo largo de toda la historia. No hay libro que se le compare. No sé cuántas campañas de exterminio ha habido, cuántas prohibiciones ha habido, pero sigue siendo el libro más traducido, más impreso hasta el día de hoy. Eso es sobrenatural. Seguramente se había podido eliminar como cualquier otras cosas que el hombre ha podido eliminar a lo largo de la historia. Pero si no se ha hecho es porque hay un poder sobrenatural
que no ha permitido. Esa es la palabra de Dios, mis hermanos. Y esta palabra de Dios, ¿saben quién es el protagonista? No somos nosotros. O sea, se hace una muy buena descripción de lo que somos nosotros, como lo hacen muchos libros que tratan de exaltar al hombre y mostrarlo como centro de todo. Aquí se hace una muy buena descripción del ser humano, pero el protagonista no es el ser humano. El protagonista es Dios. Porque Dios es más importante que el ser humano. Y es lo que el ser humano le cuesta tanto intentar. Quisiera que fuéramos rápidamente, mis hermanos, a Isaías 40. Uno de mis pasajes favoritos y creo que de muchos acá también. Bien. Mientras lo tengan de encontrar, voy a leer una frase de un intelectual del siglo XX. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Porque hay tanta desesperanza en este mundo, mis hermanos, porque Dios salió de la ecuación. Cuando Dios deja de ser una realidad en nuestras vidas, la vida no tiene sentido. Viéndolo de esa perspectiva, entiendo por qué muchos se suicidan. Ya empiezo a entender por qué se suicidan. Porque es que cuando Dios no está, ¿qué sentido tiene vivir? Tristemente no han encontrado a Dios. Han tratado de encontrar la felicidad por otros medios. E incluso nos ha pasado a nosotros como iglesia. Muchas veces tratamos de encontrar la felicidad y la esperanza en situaciones, en cosas diferentes a lo que debe ser el sentido que es Dios mismo. Porque es que Dios es el que trae sentido real a nuestras vidas. Y este es nuestro Dios, mis hermanos. Un pasaje de los muchos que hay en la Biblia que nos dice quién es Dios. Versículo 12. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? Y quiero que en la medida que vaya leyendo, imaginémonos la escena para tratar de entender quién es Dios realmente. Versículo 12. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Cuántos millones de litros o trillones de litros habrá en el océano? No sé, no tengo ese dato, no sé si alguien lo tenga. Pero decir que Dios con sus manos tiene contenido todos los océanos del mundo me causa estupor, me causa temor de ese Dios de quien el mundo se ha querido burlar y ha querido ignorar. ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Quién puede hacerlo, hermanos? Y qué tan bajo caen algunos sectores que tratan de, es que hasta que yo no entienda, es que yo necesito comprender para creer, pues se nos puede pasar la vida tratando de comprender y no lo vamos a comprender. Si al hombre le ha quedado grande comprender el funcionamiento del universo, que es la creación del creador, ¿cómo pretende comprender al creador? A ese Dios que coge los océanos con su mano, que pesa los montes,
No sé, imagino el Monte Everest a un lado, la cordillera de los Andes, hay una pequeña balanza. ¿Qué sabe cuánto pesa la Tierra? Es ser insolente, ¿no? Es una postura insolente del ser humano tratar de entender al creador de todo esto. ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? O sea, tan insolentes somos que cuestionamos qué es lo bueno y lo malo. Y abiertamente ustedes escuchan en la televisión, ¿no? Que cómo es posible que nos creamos con la capacidad de juzgar a unas personas que por su orientación han decidido unir sus vidas. Y bueno, arman un discurso y lo adornan de la manera que socialmente tratan de hacerlo sentir mal a uno, ¿no? De, oiga, sí, qué indolentes somos. Llamar a lo bueno malo y a lo malo llamarlo bueno. Y entonces si tú hablas contra el aborto, eres un machista que no respetas las decisiones individuales de la mujer. Si llegan las feministas y a darte palo, porque mejor dicho, eso que tú piensas eso es de la antigüedad, eso no es de la actualidad. No estás preparado para tener este tipo de debates. Te acusan. Bueno, parece que este dilema no es nuevo, viene de atrás. Seguramente se ha acentuado más y las redes sociales han ayudado como que a que prolifere más, pero desde la época de Isaías se habla de ello. Necesitamos el consejo, necesita Dios que se le diga qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, tratar de encontrar algo bueno en matar a alguien y justificarlo de toda manera, como se trata de hacer actualmente. A mí me impacta mucho noticias, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? En Europa particularmente, bueno, en Estados Unidos también ya está pasando, iglesias en donde ya se están aceptando estas cosas. Ya se han ordenado ministros y ministras lesbianas, homosexuales. La iglesia luterana en Suecia, de las iglesias más tradicionales, donde prácticamente nació la reforma en Alemania y a los poquitos años ya Suecia era reformada. Ya hay ministros homosexuales y lesbianas. Y la sociedad lo acepta. Y la iglesia lo acepta, que es lo peor. Uno dice, ¿en qué momento hemos desviado la voluntad del Señor? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? No. Versículo 15. Porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Eso es la humanidad. O sea, imagínate tú a la hormiga cuestionándote a ti, porque la vas a pisar. Nomás imaginemos una escena, ¿no? Que sea como más asimilable para nosotros, ¿no? Vemos un insecto y vemos que el bicho es el que me pica, pues yo cojo la chancleta y ¡pum! O sea, y pues yo tratar de que ese insecto entienda lo que yo estoy haciendo es completamente absurdo. Yo, ya que miro el acuario, me da nostalgia porque ya no tengo acuario. Para los peces ese es su mundo. O sea, ese pez en ese momento no está viendo a Diego, quien fue quien seguramente lo compró, y Diego está ahí a unos pocos metros de distancia, pero ni sabe que está ahí. No sabe qué está pasando en la cocina. Y no lo va a entender porque está en su acuario. Pero ese es su mundo. Y él cree que ahí, pues, ahí se condensa absolutamente toda su existencia. Pero tratar de explicarle a ese pez qué están haciendo los niños en este momento, que hay unos perros encadenados por toda la casa en ese momento. Les digo a los hermanos que están conectados que hoy hubo culto de hermanos, pero parece que
sin ponernos de acuerdo, llegaron todos los perros de las familias y están cada uno en una esquina de la casa también. No sé si están escuchando la predicación o no. Pero no lo va a entender. Y estoy poniendo un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo podemos nosotros entender a Dios, hermanos? ¿Y cómo podemos pretender ser tan soberbios en querer saberlo todo de Dios cuando es imposible? Y cuestionarlo tras derecho. No somos más que una capa de polvo sobre la balanza. El polvo genera atracción. Cuando vemos polvo, ¿qué hacemos? Repulsión, barrer, botar, desechar, o sea, porque el polvo no es nada. Eso somos los seres humanos. Pues que cuando vemos lo que hizo Dios por nosotros, debería el mundo a morir por nosotros, que más quedamos, no sé, quedamos estupefactos de ver el amor tan grande de Él venir a morir por polvo. O sea, como yo decidí morir por la hormiga que está ahí. No, pues yo la mato si me pica, porque es lo que por naturaleza me viene a la mente, ¿no? Si es la que me va a picar, entonces yo mejor la mato antes de que me pique. Pero yo dar mi vida por esa hormiga no lo haría jamás. Bueno, Dios dio su vida por nosotros. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada y digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. ¿Cómo ataca esto nuestro ego? ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso para que la talle una imagen que no se caiga. ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? Las palabras que habló antes de que existiera el mundo son tan ignorantes. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carro. Eso es el ser humano, pero eso es Dios. Él se sienta sobre el círculo de la tierra. Mire, gran cosa cuando descubrimos que la tierra era redonda, ¿no? Por allá por el siglo XV. Y aquí, miren, varios siglos antes ya claramente estaba diciendo las escrituras que la tierra era redonda. ¿Sí? Una evidencia más de que la Biblia no tiene comparación alguna con ningún otro libro. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y porque nuestro Dios es incomparable. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan, recién están echando raíces, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, se los lleva el viento como la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. Cada una la llama por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Uy, qué pasaje tan fuerte, ¿no? Ese es Dios, hermanos. Ese es el Dios que nos salvó, ese es el Dios que nos creó. Ese es el Dios que no nos alcanzará la eternidad para terminar de conocer. Que no creamos que nos morimos y ya, y lo vamos a conocer. No, no. La eternidad no será suficiente para conocer la grandeza de ese Dios. A ese Dios nos debemos, hermanos. ¿Será que a ese Dios le queda grande cumplir las peticiones de tu corazón?
Ese Dios que coge los océanos con su mano, que pesa los montes, que sopla y tumba reyes, pone reyes. ¿Será que a ese Dios le queda grande cuidar tu vida? Y entonces, ¿por qué nos preocupamos, hermano? ¿Por qué andamos tan preocupados en la vida? Yo leo un pasaje de esos y me da vergüenza conmigo mismo. Nosotros vivimos preocupados, achantados. ¿Qué va a pasar con esto, con aquello? Mi salud, la parte económica. Cuando vemos esa perspectiva de Dios, ¿por qué nos preocupamos? Por bobadas. Puede que para mí sean problemas muy grandes. Y sabes, para Dios son importantes, porque Él está pendiente de ellos. Pero a la luz de esta ilustración, eso para Dios Dios lo tiene claro. Dios te va a cuidar, Él lo ha prometido. Él no te va a abandonar. Él no nos ha abandonado, hermano. ¿Sí hemos tenido situaciones difíciles? Sí, las hemos tenido y las seguiremos teniendo. Pero ninguna de ellas escapa del control de Dios. Ninguna. Imagínate la peor de ellas. Al pececito le va a dar hambre. Y pues nosotros que queremos los animales, pues de verdad todos los días le echamos la comida. Puede que se nos olvide. No sé si a Germán Ramón se le ha olvidado de contestarle. Es el momento de confesar. Si se ha olvidado darle comida al pececito. Hablen de una vez. Sí. Uno diría que lo más normal y lo natural es que no vamos a darle cuidado al animalito. Pero pues igual nosotros somos pecadores. Pero ¿será que a Dios se le va a olvidar cuidarnos a nosotros? Nunca, nunca salimos de su mente. Hermanos, el Señor esta mañana nos quiere decir eso a todos. Él está al control de cada una de las situaciones que estás pasando, porque seguramente cada una de las situaciones que tenemos en este momento son diferentes. Son luchas distintas, diferentes. No las conocemos, de pronto parcialmente las conocemos. Pero Él sí las conoce. ¿Qué quiero estudiar? ¿Para dónde me voy? ¿Dónde trabajar? ¿Cambio de vivienda? No sé. Dios está al control. Ese Dios, siempre que tengas una preocupación, y el desafío hoy, mis hermanos, pensemos en Isaías 40. Siempre que tengamos algo que nos desvele, pensemos en el Dios de Isaías 40. ¿Sabes por qué? Porque el Dios de Isaías 40 es nuestro Padre. No estamos hablando de un Dios lejano, estamos hablando de nuestro Padre. Y mis hermanos, para terminar, queríamos un pequeño video, también algo muy pequeñito, muy descriptivo, que dice algo de lo que es nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios. Entonces, mientras Pablo se alista para ayudarnos con compartir el video, vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Dar gracias a Dios porque el cielo y la tierra, que las hizo Él, pasarán. Pero Él y su palabra no pasarán. Ese Dios grande es el que nos cuida siempre a nosotros. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por las realidades que nos recuerdas el día de hoy, Señor. Nuestra limitación, nuestra debilidad. No somos nada realmente, somos insignificantes. Hemos caído en pecado y eso nos ha hecho desviarnos completamente de ti. Nos ha llevado a coger rumbos completamente diferentes a los que tú quieres que añorarías. No ha sido culpa tuya, Señor, ha sido culpa nuestra caer en el pecado en el que hemos caído, Señor. Pero damos gracias
Damos gracias por tu amor, porque siendo polvo nos recogiste, Señor. Nos diste nombre, nos diste ciudadanía, nos diste herencia en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eres grande, Señor. Y queremos de aquí en adelante, Señor, pensar cada vez que tenemos alguna dificultad, algún problema, cuando nos sentimos solos, pensar que este Dios, el Dios de Isaías 40 que acabamos de leer, es el Dios que nos sustenta, que eres tú, Señor. Gracias por tu amor, porque cobra más vigencia tu amor después de recordar lo que somos nosotros como seres humanos. Alabado y exaltado seas tú, en Cristo Jesús.